parte 2. Bueno, entonces tienes a alguien con crisis convulsiva. Primera parte, hacer un historial clínico extenso para ver factores de riesgo. No es lo mismo que tenga una crisis convulsiva un niño, un recién nacido o un anciano. Las etiologías cambian. El objetivo del historial clínico es descartar causas secundarias para tratar esas causas. Supongamos un niño que presenta tos, fiebre y empieza a convulsionar y tiene 2 años, hay que pensar en una neuroinfección. A diferencia de y con datos benignos, ¿ok? A diferencia de un anciano de 75 años, fumador, hipertenso, piensas más en un evento vascular cerebral. O alguien de 45 años, 50 años, que de la nada, aparentemente sano, empieza a convulsionar, tendrás que pensar hasta en una neoplasia. Entonces tienes que ir delimitando las causas. Ahora, ya después de que hiciste un interrogatorio completo y una exploración neurológica completa, si no encuentras datos de focalización o otra cosa, ¿qué estudios procede a hacer? Como todo paciente, química, pruebas de función hepática, examen general de orina, pero los importantes, yo considero, bueno, no nada más yo, sino muchos, es un estudio de imagen, mínimo una tomografía y un electroencefalograma. Tomografía para buscar abscesos, tumores, malformaciones, eventos vasculares. Y un electroencefalograma para ver la actividad eléctrica cerebral. Tal vez no encuentres la crisis, pero también puede que encuentres datos de irritación cortical, que también orienta mucho. Ahora, si no, luego a veces hay que extender los estudios, hacer resonancia, punción, ya muchos estudios. Ahora, si ya tienes una causa secundaria, ya puedes irte enfocado a la causa secundaria. Pero si ya es epilepsia, ya sea con o sin causa secundaria, debes de tratar las crisis. Ahora, hay que tratar la causa. Ahora, pero a todos los pacientes hay que entender que el tratamiento gira en torno a 2 grupos de problemas. Lo que se llama la profilaxis y la yugulación. Si tú eres epiléptico, vas a volver a seguir teniendo crisis. Y eso es lo que gira en torno a la profilaxis, de que no te vuelva a dar otra crisis. O esta se espacie en lo mayor posible. Pero la yugulación de la crisis es otro. Es cuando tienes la crisis, como la cortas. Entonces, para la profilaxis, esto depende de muchos... la profilaxis ya es que tengas un uso continuado de fármacos para evitar que tengas otra crisis. Generalmente de la familia de los GABAérgicos. Todos los GABAérgicos. Todos los que estimulan el sistema GABA. Difenilidantoína, carbamazepina, gabapentina, valproato, pentobarbital. Todos estos medicamentos, bueno, pentobarbital pues, no tanto. Todos estos medicamentos lo que van a hacer es aumentar el tono GABAérgico y con eso disminuir la posibilidad de que tengas otra crisis. ¿Cuál es el que hay que iniciar? Depende. La verdad es que ya hay guías muy establecidas de que, de acuerdo al tipo de crisis, que puedas iniciar. ¿Para qué? Para que de acuerdo a la edad, las interacciones farmacológicas, el tipo de crisis. Entonces esto ya debe ser un tratamiento muy individualizado. De acuerdo a las comorbilidades, de acuerdo a las interacciones farmacológicas. Generalmente se da un medicamento de inicio. Vamos a tener ejemplo. Carbamazepina en alguien joven con crisis de ausencias. ¿Y qué pasó? Ya no tiene crisis. ¿Qué de seguimiento debes de tenerlo? Nada más no seguirle dando una cada 8 horas, no necesariamente. Cada medicamento debes estarlo vigilando por sus efectos adversos. Generalmente muchos tienen efectos a nivel hepático, a nivel hormonal, a nivel renal, dependiendo del medicamento, interacciones con otros. Entonces se recomienda que si tu paciente está en control, cada cierto tiempo hagas BH de control y PFH de control y ver que no tenga crisis. ¿Cuál es el objetivo?
que no tengas crisis, ni una. Si no tienes crisis, tienes que ver qué otros factores, aparte del farmacológico, están haciendo que las crisis persistan. Una causa de crisis convulsiva, ¿cuáles son las crisis? Que en un paciente que ya está bien controlado, ¿qué puede hacer que vuelva a tener crisis? O factores de descompensación. 1, omisión de medicación. 2, transgresión del sueño. Si duerme mal tu paciente, ¿qué es lo que va a pasar? No va a tener buena estabilidad neurológica y puede dar otra. Mucha televisión, muchas pantallas. Alcohol, drogas, estrés, infecciones de otra clase. Entonces, todos esos factores tienes que verificar antes de valorar algún cambio de dosis. Ahora, supongamos si era un medicamento que ya lleva tiempo el paciente y le empieza a convulsionar, lo que convendría también es mucho pedir niveles séricos del fármaco, por 2 razones. 1, con el paso del tiempo tú te vas adaptando al mismo fármaco y tu cuerpo mejora sus mecanismos de depuración de esto, y lo que sucede es que los tiras más fácil y no tienes dosis terapéuticas. Entonces conviene también checar dosis de fármacos en sangre para ver, uno, que si lo está metabolizando, y otra, también muchas veces hay trastornos facticios. ¿Qué significa? Que la persona no se está tomando el medicamento y lo puedes ver así. ¿Dónde vemos mucho esto? En pacientes que son renuentes, siempre han sido renuentes de tratamiento, o adolescentes. ¿Por qué en adolescentes? Porque pues tienen cierta rebeldía y muchas veces es lo que hacen. ¿Para qué? No para llamar la atención, sino es una manifestación de la rebeldía. Y ahí es donde tienes ya que ser más acuciosos. También puedes hacer que dar otros medicamentos que aumenten la efectividad, o verificar que otros medicamentos no estén reduciendo la efectividad o los niveles séricos de esto. Entonces ya la verdad es que este es un seguimiento a largo plazo. ¿La epilepsia se cura? No se cura, se controla. Ahora, ¿cuáles son tus metas? Que no tengas ni una crisis. Y supongamos, la legislación dice que tú no puedes manejar vehículos si mínimo 1 año no has tenido crisis. Debe estar libre de crisis. Muchos dicen, ¿se puede dejar el fármaco? Podrías disminuir dosis. Hay algunos estudios que dicen que si vas disminuyendo y vigilando, solamente necesitas vigilancia, pero si vuelve a convulsionar, hay que empezar de otra vez, desde abajo otra vez. Entonces son muchas cosas de esto. Bueno, esto con respecto a la profilaxis, pero la yugulación, ya eso es otra cosa, porque la profilaxis es el seguimiento. Te estoy dando las pautas generales. La verdad es que hay que estar viendo qué medicamento. Muchos dicen, ¿cuál es el mejor anticonvulsivo? No, que el valproato, que la carbamazepina, el DFH. Ya hay guías establecidas para decir qué medicamentos de acuerdo a qué tipo. La mayor parte de los pacientes les va a quedar bien el primer fármaco si lo eliges adecuadamente. Si no, ya ahí va a haber problema. Pero ¿cuál es el mejor fármaco? Muchos dicen que el que conozcas, el que sepas bien sus efectos adversos, sus interacciones, su dosificación, su posología, sus indicaciones y contraindicaciones. Aquí no vamos a hablar de qué fármaco le voy a dar. Esto ya es, bueno, se tienen que ver las guías. Recuerda que esto solamente es una clase de 8 minutos, 10 minutos. Y eso lo digo con respecto también a las clases pasadas. Bueno, entonces ahorita paramos la parte de profilaxis, porque la profilaxis es evitar que tenga crisis. Pero ¿qué pasa cuando tienes ya la crisis? Es cuando tienes que considerar yugular. Luego hablamos de eso.